Kane is in the building. Buenas noches. Se abre la sesión académica para el día de hoy, jueves 7 de abril del 2016. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Orden del día. Saludo de bienvenida por el presidente de la Corporación, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, presentación manual práctico para el niño con dificultades en el aprendizaje, enfoque conceptual e instrumentos para su manejo. Hospital Santa Matilde de Madrid, Cundinamarca, académico doctor César Alberto Jáuregui Reina. Tercero, comentario, académico doctor Carlos Medina Malo. Cuarto, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente. Tenemos varias comunicaciones. La primera viene de la Alcaldía Mayor de Bogotá, doctor Juan Mendoza Vega, presidente Junta Directiva de Academia Nacional de Medicina. Respetado doctor Mendoza, en nombre del señor Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, agradezco su cordial invitación a la sesión académica donde se presentará el manual práctico para el niño con dificultades en el aprendizaje, enfoque conceptual e instrumentos para su manejo, que se llevará a cabo el día 7 de abril del año en curso. Lamentablemente, compromisos adquiridos con anterioridad de la agenda de gobierno le impiden asistir, motivo por el cual presenta sus excusas. Con sentimientos de consideración y aprecio, María Eugenia Mejía Ospina, jefe de oficina del protocolo, Alcaldía Mayor de Bogotá. República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dirección de Protección. Señores, Academia Nacional de Medicina. Estimados señores, por compromisos adquiridos con anterioridad, no podré acompañar personalmente a la Academia Nacional de Medicina en la sesión académica en la cual será presentado el manual práctico para el niño con dificultades en el aprendizaje, enfoque conceptual e instrumento para su manejo, del doctor César Alberto Jáuregui Reina. Sin embargo, quiero enviar mi más sincero agradecimiento por el trabajo que realizan en las investigaciones que redundan en las maneras de garantizar una mejor atención a los niños, niñas y adolescentes del país con distintas situaciones de salud. Cordialmente, Ana María Ferguson Talero, directora de Protección. Esta comunicación es del doctor Yehuda Benguigui, Senior Advisor del Group of Health International Advisors, de la asesor en salud neonatal y de la niñez de la OMS, Organización Panamericana de la Salud. Lamento que por compromisos profesionales con un viaje al exterior no he podido personalmente acompañarlos en este momento. He tenido el privilegio de acompañar la trayectoria del doctor César Jáuregui en los últimos 30 años, desde los tiempos en que él mismo, como funcionario del Ministerio de Salud Pública de Colombia en los años 80, ha contribuido enormemente a la salud pública del país, coordinando el programa de control de infecciones respiratorias agudas, una de las causas más importantes de mortalidad en los menores de 5 años en aquel entonces. Posteriormente ha desempeñado varias funciones de destaque, tanto en organizaciones privadas de salud como en instituciones públicas. Me cabe destacar su gran contribución como consultor internacional, apoyando a varios países de la región de las Américas en la implementación de la estrategia AIEPI, atención a las enfermedades prevalentes de la infancia, durante cerca de 15 años. Como sabemos, la región de las Américas ha avanzado enormemente en la reducción de la mortalidad y la morbilidad en la niñez a través del empleo de intervenciones basadas en evidencias y de nuevas tecnologías. El desarrollo infantil precoz
y la prevención y la identificación del maltrato infantil fueron adecuadamente abordados entre los componentes de la estrategia IEPI con amplia difusión en los países. Sin embargo, el componente relacionado a la prevención, identificación y medidas de manejo de los trastornos del aprendizaje en la niñez no han sido abordados de manera práctica y eficaz en los países de la región y tampoco entre las organizaciones internacionales. La neurociencia ha evidenciado que justamente el periodo crítico para que adquieran las habilidades de lenguaje y el aprendizaje del individuo va hasta los 12 años de edad. Por otro lado, las dificultades de aprendizaje básicas escolares, como la lectura, escritura y cálculo mental, pueden pasar desapercibidas en educación infantil, puesto que estos tres aprendizajes se están iniciando y las tareas educativas que se realizan son justamente para adquirir esas habilidades escolares. ¿Cómo detectar a esos niños precozmente? Y poder aplicar programas de intervención desde preescolar si estos errores que cometen los alumnos de preescolar en sus inicios a la escritura, lectura o cálculo. Quisiera también enfatizar que los niños con discapacidades están entre los grupos más excluidos y enfrentan grandes barreras para el aprovechamiento total de sus derechos humanos. Un 80% de la capacidad del cerebro se desarrolla antes de los 3 años de edad. El periodo de desarrollo desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela primaria brinda numerosas oportunidades de aplicar programas de prevención que permitan a los niños con discapacidades hacer plenamente realidad su potencial. Tomando en cuenta todos estos aspectos, es que consideramos que en buena hora el equipo técnico interdisciplinario liderado por el doctor César Alberto Jáuregui Reina, gerente de la AS del Hospital Santa Matilde de Madrid, Cundinamarca, ha decidido desarrollar un instrumento práctico que permite alto nivel de adherencia. Lo más importante es que el contenido del manual está basado en intervenciones llevadas a la práctica en un programa conducido por el equipo con resultados operacionales muy alentadores. Este manual representa una extraordinaria contribución a la intervención práctica de uno de los grandes desafíos, no solo de la salud pública, como también del sector educacional y de toda la sociedad moderna. Al abordar de manera práctica los aspectos básicos para la identificación, seguimiento y las intervenciones efectivas, lo convierte en una herramienta eficaz para su utilización a nivel primario y comunitario de los servicios básicos de salud y también para los educadores, maestros y docentes. Tengo la convicción que además de un modelo de intervención extremadamente útil a la realidad de Colombia, ciertamente este contenido puede ser adaptado por los de otros países de la región. Ojalá las organizaciones internacionales apoyen este proceso. El manual, con sus 6 capítulos subdivididos en 20 temas, trae un texto bien atractivo con un contenido muy completo para un abordaje que no deja fuera ninguno de los principales trastornos del aprendizaje encontrados en la práctica. Por esta razón, dejo registrado mis efectivas felicitaciones al doctor Jáuregui Reina y a su equipo de autores y colaboradores, incluso por la oportunidad de participar en esta obra a través del prólogo de la misma y de dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Muchos éxitos y un cálido saludo a todas y todos. Doctor Yehuda Benguigui. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esta última comunicación me ahorró a mí una cantidad de obligaciones que corresponden a la presidencia, porque hizo un comentario muy bueno, muy claro, de la importancia de la sesión de hoy y del libro que se va a presentar en la sesión de hoy. Nuestro académico César Jáuregui, que pertenece a esta academia desde el año 2000, ha sido, como dice la comunicación, coordinador del Ministerio de Salud de Colombia desde 1985 hasta 1991. Después fue jefe nacional del Instituto de Seguros Sociales en el 99, consultor para la Organización Panamericana de la Salud entre el 2000 y el 2005,
subgerente del Hospital de Kennedy en el 2006, secretario de la Secretaría de Salud de Soacha en el 2008, gerente del Hospital Hilario Lugo de Sasaima en el 2009, del 2009 al 2011, y ha sido consultor de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia en la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2000 hasta ahora. Es una persona en ese ambiente sumamente conocida y que ha dedicado, por lo que se ve, muy largos años al estudio de problemas que a veces tendemos a mirar como menores. Los problemas de aprendizaje, por ejemplo, en el niño, muchas veces se miran como si fueran algo que le toca enfrentar a los maestros y listo. ¿Y qué se hace? No, nada. O peor todavía, mucho más de lo que se debe, por ejemplo, acudiendo a medicación en casos que evidentemente no tendrían necesidad de ella. De manera que este libro que usted va a presentar hoy me parece que es de una trascendencia tan grande como lo señala el comentarista cuya carta acabamos de recibir. Es un placer tenerlo aquí y tiene usted el uso de la palabra, doctor Jáuregui. Buenas noches. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, profesor Juan Mendoza Vega, señor secretario privado Hernando Groth Liévano y demás honorables miembros de la Junta Directiva aquí presentes. Doctor, profesor y académico Medina Malo, comentarista del libro, muchas gracias. Tenemos la presencia por parte de la Editorial Médica Panamericana de la doctora Aide Chapero, de la doctora Verónica Brick y de la doctora Olga Pinzón. Tenemos la presencia del diplomático doctor Alberto González, la presencia del doctor Germán Guerrero, exsecretario de Salud de Cundinamarca, el doctor Nodier Martín, presidente de la Junta Directiva del Hospital Santa Matilde de Madrid, señora Leonor Reina de Jáuregui, mi señora madre, mis hijas, señoras y señores. Los quiero invitar primero a que observemos un video de 12 minutos que resalta y muestra la obra que con este equipo interdisciplinario conformado por gente muy joven del Hospital de Madrid logramos llevar a cabo desde mi gestión que pensó en el año 2012 y que terminó hace una semana. Hace una semana yo entregué el hospital por tiempo cumplido y es una experiencia que quizás dentro de mis reconocimientos académicos es a la que mayor valor le doy hoy en mi vida. Entonces los invito a que observemos el video. En Colombia, los trastornos del aprendizaje tienen una incidencia del 10 al 15% en los niños de 4 a 8 años de edad. Los menores escolarizados requieren apoyo en algún momento de su proceso de aprendizaje. Esto es un pincel. Vamos a escribirlo. Debido a estas dificultades, las cuales están asociadas a las alteraciones conductuales y déficit en habilidades sociales, estos niños son muchas veces rotulados de tontos, lentos, retrasados, perezosos e insoportables. Los síntomas más frecuentes que encontramos en los niños con trastornos de aprendizaje son dificultad para leer palabras y realizar comprensión de lectura, dificultades en la pronunciación del habla. Listo, vamos a abrir la boca lo que más puedas. Grande A. Problemas en expresión escrita, problemas en cálculo y razonamiento matemático. 3 más 1 me da. Dificultades en su coordinación motriz. Dificultades en su comportamiento y para mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada. Desde su llegada a la gerencia de la ESE, Hospital Santa Matilde de Madrid, en el año 2012, el doctor César Alberto Jáuregui creó un área neurosensorial de trabajo específica para la intervención de niños escolares con dificultades del aprendizaje. De esta forma se da inicio al programa de atención integral para la detección temprana y manejo de dificultades en el aprendizaje.
Pensada para niños entre los 4 y 8 años de edad, de estrato socioeconómico 1 y 2. Los niños son abordados utilizando la metodología de circuito por un periodo de 6 a 8 meses, siendo atendidos por un equipo interdisciplinario, conformado por neuropediatra, neuropsicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional y terapeuta físico, quienes realizan una atención integral desde las diferentes disciplinas. Lo vas a hacer a partir de ya. A abril del año 2016 se han atendido un total de 150 niños en este programa. Mi nombre es Yasmín Torres, soy licenciada en Educación Especial, soy la encargada de coordinar las actividades intra y extramurales entre el equipo interdisciplinario, el equipo docente y los padres de familia. En las visitas realizadas a las diferentes instituciones, los profesores expresan con gran preocupación la falta de herramientas para el manejo de estos niños que presentan la dificultad. Tienen un alto número de niños en el aula y les es difícil dedicarse a las necesidades específicas de cada uno de ellos. Mi nombre es Luz Mari Pachón. Yo soy docente, tengo un grupo de 25 niños, entre los cuales tengo niños de preescolar a quinto de primaria, y pues lo que he notado en este grupo son las dificultades a nivel de aprendizaje. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy docente de primaria y tengo un niño el cual tiene un problema de aprendizaje, el cual los papitos no quieren aceptar que el niño tiene dificultades para aprender. La desconcentración, el déficit de atención, pocos hábitos de estudio. Pues para él enfrentar un grupo donde los niños ya toman dictados, ya escriben, ya trabajan pues relativamente solos, sin una guía tan específica del docente, entonces es muy complicado. No hay el tiempo, no hay los recursos para uno trabajar con él solamente pues porque hay otros niños a los cuales hay que prestarles atención. Por esta razón los niños son discriminados, son rechazados, pierden el año y eso hace que el chiquito se desmotive y no pueda seguir al siguiente año y no quiera seguir escolarizado. Para uno ver un niño así, pues uno trata de hacer lo que uno tiene en las manos. Las herramientas que nos puedan dar a nosotros como docentes es que nos puedan capacitar, porque muchas veces nosotros decimos es un problema de aprendizaje, pero no sabemos en sí qué problema de aprendizaje tiene el niño. Entonces como que nos capaciten, nos hagan como talleres, como foros, no sé, para poder colaborarles de la mejor forma a los niños. Cuando lo ingresamos acá, el niño no hablaba nada. El niño era muy tímido, siempre andaba detrás de mí o detrás del papá. Y era muy temeroso, él no jugaba con ningún niño. Ella era una niña con problemas académicos, con bajo rendimiento y le costaba prestar atención. Tocaba repetirle 1, 2, 3 veces las cosas para que las recordara. Ella tenía dificultad de déficit de atención. Yo le comenté al doctor Jauregui, el doctor Jauregui me dijo que la trajera. Desde ahí empezamos a participar en el programa. En todo lo que hace que entró al programa, el niño a todas las cosas las ha superado, el niño va muy adelante, en el estudio le está yendo muy bien. En el año 2014, en enero, ingresó al programa del hospital. En un periodo de 2 meses se empezaron a ver los cambios. Ya la profesora me comentaba que era una niña más participativa. El niño ya a los más o menos 4 o 5 meses ya hubo un cambio en el colegio. Ya le fue muy bien, académicamente todo sobre 4, no bajó las notas de 4. Pasó de ser una niña bruta a ser una niña más activa y más motivada para estudiar. Mi hija empezó las terapias. Nosotras llegamos a la casa, mi hija me decía, mami, no puedo hacer las tareas. Aquí en el programa de neurosensorial a ella le quitaron esa palabra de no puedo, no poder, no quiero. Me mantengo muy agradecida con todas las doctoras porque mi niño ha estado muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Y le agradezco a todos los participantes que estuvieron en este programa, al doctor Jauregui, que ha tenido mi hija un cambio realmente espectacular. Nosotros pensamos que quizás es una rebeldía o algo de los niños y es mentira. Es una dificultad que ellos presentan y sí lo recomiendo el programa, es muy bueno. Pero entonces mi pregunta es, si es un programa tan positivo, que le ayuda a tantas personas,
qué bueno sería que tuviera más cobertura. Programas como este deben ser más extensivos a nivel de todo el país, porque yo pienso que si sucede aquí, ¿cómo será en otras regiones más apartadas? Entonces, por esta razón estamos con este programa. Ellos siempre nos piden más cupos, no lo hay, pero pues queremos simplemente que este programa sea abordado por muchas instituciones y por muchos centros de salud, por muchos hospitales, para que interactúe todo un equipo interdisciplinario y puedan recuperar esas falencias de estos niños. El programa también atiende a niños excepcionales. Mi nombre es Samuel Díaz y tengo 5 años. Soy la mamá de Samuel. Samuel es un niño excepcional. Entró al colegio a los 2 años. A los 3 años ya sabía el abecedario. Ahora vamos con la tabla del 9. 9 por 3. 27. 9 por 4. 36. 9 por 8. 72. Vamos con las capitales. Ecuador. Quito. Brasil. Brasilia. Venezuela. Caracas. Cuando las madres observan en sus hijos habilidades extraordinarias, asisten al programa y de esta forma el equipo terapéutico se encarga de realizar un plan de intervención adecuado a su ritmo de aprendizaje. La orientación que le ha dado el grupo neurosensorial a Samuel ha servido mucho para la parte educativa de él, porque le ha indicado a los profesores cómo manejarlo, cómo enseñarle las cosas para que él cada día aprenda más, tenga más conocimientos de los que tiene ahora. ¡Bravo! En noviembre de 2015, el programa de atención integral y detección temprana para dificultades del aprendizaje fue galardonado con la mención de honor en el marco del Premio Nacional de Alta Gerencia, Presidencia de la República. Este premio es un incentivo por excelencia al buen desempeño institucional, a través del cual el Gobierno Nacional reconoce las entidades que presentan experiencias exitosas en aspectos prioritarios para la gestión pública colombiana, como la construcción de paz, equidad y educación. Una de las características fundamentales requeridas para el otorgamiento de este premio es la capacidad del programa galardonado de ser replicado por otras entidades. Como producto de esta experiencia y pensando en la problemática, el equipo interdisciplinario, guiado por el Dr. César Alberto Jáuregui, diseñó un manual cuyo objetivo es apoyar a los docentes y padres de familia, brindando una herramienta en el que se detalla un plan de intervención para rehabilitar y potenciar a niños con dificultades en el aprendizaje. Consta de un prólogo escrito por el Dr. Yehuda Benguigui, médico brasilero, consultor en salud pública internacional, experto en atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, y un prefacio escrito por el Dr. César Alberto Jáuregui Reina, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. El manual contiene 4 capítulos. Un primer capítulo, titulado Neurodesarrollo y Aprendizaje, en el que se detallan los principales factores de riesgo biológicos y psicosociales que podrían afectar el neurodesarrollo durante el periodo del embarazo y parto hasta los primeros meses de vida. El segundo capítulo aborda un completo marco teórico acerca de los trastornos del aprendizaje como dislexia, discalculia, disgrafía y sus comorbilidades como TDAH, trastornos de la comunicación y trastornos de la coordinación, para así poder abordar dichas dificultades y estimularlas adecuadamente. El tercer capítulo contiene una serie de actividades prácticas para estimular los dispositivos básicos de aprendizaje: sensopercepción, motricidad, memoria y atención, y las funciones cerebrales superiores, lenguaje, praxias y funciones ejecutivas. Cada una de las actividades cuenta con un nombre, un objetivo, materiales, duración, procedimiento y un indicador de desempeño. Estas actividades pueden ser desarrolladas con elementos de uso común, fáciles de adquirir y pueden ser adaptadas a cualquier contexto. Este manual finaliza con un cuarto capítulo que muestra la efectividad de la estimulación de los dispositivos básicos de aprendizaje y las funciones cerebrales superiores, por medio de una lista de chequeo que permite al lector tener una guía de cuáles han sido las dificultades superadas y en cuáles se debe continuar la estimulación. El mejoramiento de las condiciones de la salud en la población es una meta compartida por todas las sociedades y es un principio determinante en las distintas dimensiones del desarrollo físico y emocional de niños y niñas. A pesar de la relevancia que tienen los problemas del aprendizaje, su abordaje no se ha podido incluir dentro de las políticas públicas presentadas por el Gobierno de Colombia.
Este manual representa no solo la necesidad identificada por un grupo de profesionales, sino el fruto de una labor conjunta con niños y niñas que nunca antes habían tenido la oportunidad de iniciar y trabajar por su mejoramiento e integración con sus familiares, docentes e iguales. Lograr este video se tuvo la participación de todos los autores y colaboradores del grupo interdisciplinario de nuestro hospital. Les voy a mostrar algunos hechos relevantes, pero pues no es el fin de los minutos que me quedan de la exposición, pero sí quiero hacerles caer en cuenta que en los 44 niños que pudimos ver en el 2013, ¿por qué fueron 44? Porque nosotros tenemos una cobertura en todos los municipios de casi 400.000 personas, pero no podíamos atender sino niños de estratos 1 y 2 afiliados al régimen subsidiado. Nos llegaron más de 500 niños, pero muchos del régimen contributivo, y teníamos que darle prioridad a los niños del régimen subsidiado y a los más pobres. De los que nos llegaron en el 2013, también teníamos que hacer un programa que fuera costo efectivo para el hospital. Entonces estas niñas veían 2 días nomás de programa y el resto tenían que producir para el hospital. Entonces empezamos, la idea era empezar y en el 2013 vimos 44 niños. De estos 44 niños, lo importante de resaltar es que, digamos, 9 niños que presentaban dislexia también presentaron disgrafia y dislalia. 12 de los niños con diagnóstico de discalculia también presentaban dislalia y 10 de los niños con disgrafia presentaban discalculia. Después vamos a tratar de entender el por qué tenemos tanto temor en Colombia de darle nombre a este problema como se merece. Le tenemos miedo desde el sector público, más no del sector privado, que es algo muy curioso. El sector público es el que le tiene miedo. En el 2014 se vuelven a presentar las mismas enfermedades prevalentes, pero aquí se nos presentaron algunos problemas con los niños con dislexia, que nos tocó dejarlos para el 2015. Entonces, en dislexia se nos presentan algunos problemas que no podemos solucionarlos entre los 6 y los 8 meses, pero en general todos los grupos de niños en ese periodo de tiempo los sacamos adelante, los cambiamos totalmente, les damos una nueva oportunidad de vida. En el 2015 se nos presentaron 3 niños con trastornos de déficit de atención que también tenían discalculia. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con muchos profesores de muchos departamentos de Colombia, la respuesta que ellos le dan a uno es: nosotros somos abandonados en este tema. De vez en cuando nos mandan unas encuestas, de vez en cuando nos mandan unas para que mostremos signos de alerta, le dicen a uno, pero realmente nosotros nunca nos han capacitado en esto. Ningún profesor de
de más de 1000 que hemos tenido abordados face to face, nos han dicho, a mí nunca me han dado una capacitación de cómo manejar un niño que no sabe hablar. A mí nunca me han dicho qué hago con un chino que escribe todo el tiempo para arriba y de pronto baja. Nunca me han dicho. Y a mí me toca tener ese niño con el niño inquieto, y además a veces me toca tener en el salón también 2 down. Entonces, yo voy a tratar de resumirles algún estudio juicioso que hemos venido haciendo. El porqué de la estrategia del circuito. La estrategia del circuito es porque, como les mencionaba anteriormente, muchos niños que no pueden hablar tampoco pueden escribir, y muchos que no hablan ni escriben también tienen déficit de atención. El éxito del programa está en que podamos interdisciplinariamente abordar a los niños con el equipo en una misma sesión y que sea mínimo una sesión semanal. Ya ustedes en un futuro vamos a ver las problemáticas con nuestro actual sistema de salud. Si para que le den 10 terapias de fonoaudiología a un niño tiene que sufrir 6 meses, ¿cuándo va a ser rentable para una EPS en el actual sistema vender un programa en circuito como el que les estamos mostrando? Nunca pude tener un psiquiatra de niños en Madrid. En Bogotá las consultas para psiquiatras de niños en muchas EPS están a 2 años. Para tener neuropediatra me tocaba acudir al doctor Morita, que dejara sus funciones en Villavicencio y viniera 1, 2 o 3 días al mes a valorarme los niños, a hacerle seguimiento. Para conseguir la neuropsicóloga, tiene maestría en la Universidad Nacional, me tocó consentirla mucho, porque son 2 horas de ida y 2 horas de venida, son 4 horas que uno tiene que estar en un carro para ir a Madrid. Aquí tengo a mi pediatra, la doctora Ceballos, joven, me tocaba buscar gente muy joven, ya la gente un poquito con mucha experiencia le da pereza. Y en Colombia la gran mayoría de municipios son de nivel 3, 4 y 5. Los municipios 1 y 2 son poquitos. Entonces la problemática sigue tenaz. Por eso a mi china, que se gradúa ahorita en la Javeriana, ya va a ser psiquiatra infantil. Y entonces ya lo tenemos claro. Ella me dice, papi, si es tan difícil que tengan acceso a psiquiatría infantil, a mí me ha gustado eso toda la vida, yo me puse dichoso. Y la otra china mía va a ser neuropsicóloga, ya empieza. Entonces yo digo, maravilloso que se preocupen por un tema que al papá le ha gustado siempre. Cuando uno trata estos problemas del aprendizaje, uno dice, bueno, ¿y dónde está la política pública? ¿Existe? ¿En dónde está? Está a nivel nacional, está a nivel departamental, está a nivel de los municipios, y entonces nos pusimos juiciosos a estudiar. Miramos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el cual se concebía la maternidad y la infancia como un derecho especial. En la Constitución del 91 se habla de la familia, la sociedad y el Estado tienen obligación de asistir y proteger a los niños y garantizar su desarrollo armónico e integral. En la misma Constitución Política del 91, en el artículo 67, se habla de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación. Ya en el 94, en la Ley General de Educación, se habla de la integración del servicio educativo y se dice que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integral del servicio público educativo. En el Código de Infancia y Adolescencia que salió en el 2006, que fue un orgullo para nosotros como país, ya se hablaba en el artículo 7 de la protección integral de las políticas, planes, programas de acciones que se ejecutaran en el ámbito nacional. En el numeral 21 se dice atender las necesidades educativas específicas de los niños y niñas y los adolescentes con discapacidad. La discapacidad la han metido en todos los artículos y ahí meten todo. Les da miedo hablar de trastornos de aprendizaje. En el 2009
se reglamenta, el Ministerio de Educación reglamenta el servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad. Vuelve la discapacidad. El último, que me pareció bien interesante, que lo presentaron en el Consejo de Bogotá en el 2010, el alcalde Moreno, pero no alcanzó a salir, lo retomaron en el 2013, se llama Acuerdo 545, es un esfuerzo que yo valoro muchísimo. Bogotá en los últimos 10, 12 años ha hecho cosas interesantes, muy interesantes, pero aquí también me quedan serias dudas en este acuerdo, dicen, por medio del cual se establecen pautas para el abordaje integral de los trastornos y condiciones prioritarias de los niños. Identificación oportuna de las señales de alerta, diagnóstico de los trastornos y condiciones prioritarias a través del Sistema General de Seguridad Social. Jamás lo vamos a lograr con el actual Sistema General de Seguridad Social. Y le dan la responsabilidad en ese acuerdo 545 a las Secretarías de Educación, Salud e Integración Social para que diseñen, articulen y evalúen el sistema de información con que cuenta para los propósitos de este acuerdo. Se ha legislado mucho, pero hacemos poco. Hay mucha legislación. Me había prometido el viceministro de Salud que venía, no lo veo, porque él es una persona con quien hemos trabajado desde hace muchos años y él me decía, hay que ponernos el overol y empezar a trabajar de verdad por los niños con trastornos de aprendizaje. En esta diapositiva ha estado el gran problema. Hablamos de discapacidad y ahí metemos todo. Todo está en la discapacidad. Pero entonces no le abrimos un espacio nunca a tratar los 5 problemitas que nosotros tratamos en el hospital y que desde hace muchos años, yo lo he visto en la liga que preside el profesor Medina Malo, donde tuve opción de ir hace muchos años y donde me invitó Glorita gentilmente y pude ver cómo eficazmente ellos vienen desde hace muchos años manejando los niños con trastornos de aprendizaje muy bien manejados. Pero obviamente sitios como la Liga debería haber en Bogotá 15, 20 hospitales haciéndolo. En Cundinamarca solamente es el Hospital de Madrid. Me puse a averiguar en todo Colombia y no hay unidades neurosensoriales. Necesitamos una política pública. Son muchos niños los que necesitan acciones hoy, no pueden esperar para mañana. Tenemos que tomar una determinación ya. Me hacía estas preguntas. ¿Por qué no existe una legislación específica para abordar los problemas del aprendizaje? Y me hago las preguntas, ¿será un desconocimiento de la problemática? Yo les dejo todas estas reflexiones a ustedes. ¿Será que hay dificultad para el abordaje? ¿Será que falta claridad conceptual? ¿A quién le toca? ¿A salud, a educación o a los dos? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién la va a tomar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero ahí es donde vienen los problemas. ¿Los niños de estrato bajo tienen acceso a una atención en circuito en Colombia? No, no la tienen. Yo he estado toda mi vida trabajando, cuando estuve en el Ministerio de Salud visité todos los departamentos del país y este tema siempre me ha tocado porque yo creo que yo fui un chino con déficit de atención. Todavía tengo mis problemas y soy despistado, bien despistado. Entonces yo pienso que por eso el tema me gusta tanto. Pero ¿qué pasa con los que sí tienen capacidad de pago? Sí tienen acceso. Yo en Bogotá conozco por lo menos 6 instituciones privadas en donde si uno puede pagar, y de hecho me ha tocado llevar familiares allá, a esos sitios privados, donde pues si uno tiene 4 o 5 millones mensuales, pues le valoran al niño con déficit de atención, con discalculia, con todo, pero no estamos teniendo programas para pobres, que fue lo que nosotros quisimos hacer en el Hospital de Madrid, y pues tenía todo el poder porque era el gerente. Yo no alcancé a transcurrir 3 meses de haber tomado posesión cuando ya tenía inaugurada mi área neurosensorial.
y tenía contratado mi equipo y tenía dotado todo. Pero nos toca hacer algo por los pobres de Colombia. Esto es una desgracia para los niños campesinos que yo veía allá, que el mismo papá nos dice, es que mi chino es bruto y yo creo que el chino no me salió para el estudio, dejémoslo bruto. Yo le decía, no señor, el niño tiene opciones de salir adelante. Créame, cuando estos 150 niños los sacamos adelante, son papás felices, son papás que encuentran que alguien les paró bolas. ¿Se ha avanzado en la enseñanza de estilo de aprendizajes maestros? Sí. Colombia ha tenido un avance significativo y seguimos trabajando en muchos departamentos en estilos de aprendizaje para los maestros. Pero no los hemos capacitado realmente en estos problemas. Revisamos en Bogotá, se les ha hecho capacitaciones en algunos temas, en algunas zonas, pero no hay una cobertura global. Capacitaron en negatividad en TDAH, capacitaron en epilepsia un gran número de maestros. Hemos hecho una revisión de todo lo que ha pasado. En Cundinamarca menos. En Cundinamarca le pedimos al gobernador, y gracias doctor Guerrero que me ayudó para que nos convocaran 400 maestros en el Salón de Gobernadores, y en las horas de la tarde, cuando empezamos a reflexionar con ellos, nos dimos cuenta que ellos no sabían qué hacer. Decían, ahora con la inclusión y con la ampliación de cobertura, ya no nos tocan 20, sino 40 chinos, y con 8 o 10 que tengan estos problemas uno se vuelve loco, decían las profesoras. Y mirando un poquito las EPS, pues no entienden el problema, porque las EPS en su afán, en su mal afán de no atender a nadie y de tratar de evitar que los pacientes hagan prevención y promoción, pues entonces jamás las EPS van a entender que un manejo de circuito les sale más barato, que los chinos se mejoran, que salvamos niños. Entonces, mientras las EPS no entiendan el problema y los honorables concejales de Bogotá dejen que será el Sistema General de Salud el que los maneje, nunca vamos a hacer nada. Nunca. Me hacía la pregunta, ¿hay IPS públicas en Colombia con equipos interdisciplinarios en la atención? No. Conozco todo el país. Hay privadas, muy buenas, pero en Bogotá no hay una sola institución pública dependiente de la Secretaría Distrital de Salud que haga este programa. En Cali tampoco, en ninguna. ¿Qué proponemos? El abordaje tiene que ser intersectorial entre salud y educación. Logramos en este corto periodo de tiempo incluir el tema en los planes de desarrollo de Cundinamarca, de Boyacá y de Bogotá. Están incluidos en estas 3 ciudades en los planes de desarrollo, pero fue en un tiempo muy corto porque pues, no teníamos el manual, nos tocaba hablar de que tenemos un manual, pero logramos incluirlo en los planes de desarrollo, o sea, creemos que hay futuro, creemos que tenemos futuro. Y en el área de salud, creemos que tenemos que organizar unidades neurosensoriales, no solamente en primer nivel, sino es mi deseo lograr este año en Bogotá por lo menos 2 unidades neurosensoriales en tercer nivel. Esa es mi meta y siempre lo que me propongo lo he logrado conseguir en la vida. Tengo mucha suerte. Queremos en los planes de desarrollo de estos 3 departamentos empezar la capacitación al menos en los maestros de grado 0, al menos. En estas 4 dificultades y en TDAH. Cuando creamos el área neurosensorial en el Hospital de Madrid, primero teníamos que mirar cuánto era la inversión. La inversión fue muy baja, no me costó con todas las pruebas, no solo en neuropsicología, sino en fonoaudiología, en terapia ocupacional, con todos los materiales, con todo, no me costó 20 millones de pesos.
Eso es una inversión muy baja para ver el costo-beneficio y, lo más importante, el costo-efectividad. Nos podríamos demorar media hora hablando sobre el costo-beneficio de esta unidad neurosensorial que le dejamos a ese hospital y el costo efectivo si se ve a leguas. 150 niños que hoy tienen sus habilidades iguales a las de los otros niños, a sus pares, ya demuestran la efectividad del programa. ¿A quién va dirigido este manual que hoy presentamos aquí? Que vuelvo y felicito a ese equipo interdisciplinario que tuve en el hospital. Estas niñas son realmente dedicadas, juiciosas, y tienen que llegar y seguir siendo unas profesionales muy exitosas. Son muy jóvenes. Ya yo voy llegando a una etapa de madurez en donde las quiero ver a ustedes liderando estos programas en un futuro. ¿A quién va dirigido el manual? El manual se lo ofrecemos a los profesionales de salud, todos los profesionales. Este manual puede ser abordado por un auxiliar de enfermería, por una enfermera, por un médico, por un especialista neuropediatra, por un psiquiatra infantil. Puede ser abordado por cualquiera. Y la ventaja del manual es que pueda ser abordado por una mamá sin apoyo de nadie. Y puede ser abordado por la mamá o el papá o un cuidador. O puede ser, ojalá así sea, que el sector educativo lo tome para sus docentes y sus orientadores. Yo le pedí cita a la ministra y fuimos. Nos mandó todo su equipo de viceministros, todo su equipo, y les mostramos el manual. Entonces nos dijeron, ¿y ustedes qué? Sector salud, ¿cómo? O sea, no entendíamos cómo un hospital nos viene aquí al Ministerio de Educación a tocarnos una problemática que no es de ustedes. Entonces yo dije, bueno, pues sí, pero ¿cómo les pareció? No, excelente, regálenoslo. Entonces dije, ¿qué? ¿Cómo regálenoslo? Sí, regálenoslo, nosotros lo mandamos imprimir y lo mandamos. Le dije, no, es que no me están entendiendo. Esto necesita una capacitación, esto necesita un seguimiento, esto necesita una evaluación mensual con los maestros que capacitemos, esto necesita mínimo, les dije, no canjeo, mínimo 3 días de seguidos con los maestros. Esto no es como lo hacían en una época en Bogotá, que era 1 hora diaria, no. Si a mí esta capacitación no la hacemos mínimo con 3 días semanales, prefiero no hacerla y no la haría nunca. Jamás haría una capacitación, porque en horas uno nunca llega a capacitar, uno informa, y ni siquiera en 3 días llegaríamos a capacitar, pero mínimo en 3 días es el tiempo mínimo que nos daríamos para tener contacto con los profesores donde quieran que los capacitemos. Entonces, este manual práctico permite identificar, diagnosticar, definir, abordar, explicar. Y es una herramienta muy sencilla. Nosotros creemos que es un aporte importante para este problema, pues no tan identificado ni tan explicado. Este manual, como herramienta metodológica, contribuye a que niños y niñas superen sus dificultades en el aprendizaje, mejorando así sus habilidades afectivas, emocionales y sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jáuregui. No es frecuente oír una presentación con tanta emoción, contenida, por supuesto, muy seria, por supuesto, pero eso es lo que necesitan estos niños, indudablemente. Para comentarla, la Junta Directiva designó al académico Carlos Medina Malo. Él es graduado de la Universidad Javeriana, especialista en neurología por la Facultad de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en neuropediatría en Cornell University. El doctor Medina es fundador de la Liga Central contra la Epilepsia, es un reconocido especialista en los problemas del sistema nervioso, pero además es un estudioso que sin duda
encontró en estas palabras muchas de las cosas que él ha venido pensando y diciendo y que a veces no le hemos oído con la suficiente atención. Por eso le hemos pedido que haga el comentario a este trabajo. Doctor Medina, tiene usted la palabra. Señor presidente de la Academia, doctor Juan Mendoza Vega, estimada Junta Directiva, miembros, todos y cada uno de la Academia, invitados y personas conocidas que nos acompañan en esta labor. Sí, realmente cuando la Academia me invitó y el doctor Mora, Carlitos, me llamó a que si comentaba el libro, me sentí encantado, porque vi la oportunidad de golpe de volverme a parar después de como 4 o 5 años de algún comentario que hice sobre algún trabajo que presentaron en psiquiatría sobre trastornos de atención. Y no quiero dejar pasar este momento en donde el doctor Jáuregui ha mostrado una temática que definitivamente nos incluye a todos. Esto no es una temática de los pediatras, no es una temática de los profesores, es una temática que nos implica, y desde el punto de vista biopsicosocial, a todos los que queremos participar en cualquier tipo de política, ya sea de salud o del Estado. Lo que cuenta el doctor, con 100 y pico de pacientes que ha tenido y las dificultades que ha tenido, nosotros lo venimos teniendo hace 40 años. Cuando yo terminé neurología, y quiero hacer referencia un poquito a mi historia personal, porque entré a estudiar neurología con muchas ganas en una época en donde hablar de epilepsia era pecado mortal. Y el primer congreso que la Asociación Colombiana de Neurología, yo no me acuerdo si el doctor Juan era el presidente en ese momento o no, en el año 63, decía en la Javeriana, hablemos de disritmia y no hablemos de epilepsia. ¿Sí? Eso fue un dolor de cabeza porque yo terminé medicina después de querer estudiar neurología y no saber qué era lo que yo había hecho. Había estudiado anatomía, habían estudiado fisiología, todo lo que ustedes quieran, pero no entendía. Así que me fui para rural y tampoco entendía, mucho menos. Y vine a hacer residencia y entré por pediatría y de golpe pues ya tenía más vinculación con neurología. Abrieron un cupito en neurología y logré entrar y terminé los 5 años que me tocaron entre pediatría y neurología haciendo medicina interna, y cada vez que pasaban una interconsulta con pediatría, pues pagábamos escondederos porque no sabíamos qué era lo que teníamos. Así que terminé en neurología y le dije al doctor Botes, que era mi profesor y amigo, yo quiero ir a hacer algo que tenga que ver con niños, porque yo no entiendo. En Bogotá no hay un solo neuropediatra, solamente existía en el país un neuropediatra, que era el doctor Holguín en Medellín. Él no estaba muy dispuesto a recibir ningún tipo de fellow, y me fui para un hospital en Nueva York con grandes dificultades, pero la primera pregunta que yo me hice después de los primeros 15 días de estar allí, le dije yo al profesor, le dije, oiga, doctor Peterson, que ustedes lo conocieron, le dije yo, doctor Peterson, cuénteme una cosa, ¿cuál es la diferencia entre neurología y neuropediatría? Porque es que yo gasté 5 años echando martillo, haciendo electros, ¿sí?, mirando caminar un paciente para un lado y para el otro, pero yo no encuentro todavía cuál es la diferencia. Y me dice él con una buena experiencia que tenía, hombre, pues la única diferencia es la función. Mientras que usted no encuentre cómo es que una estructura tiene función, usted no puede entender lo que es neuropediatría. Así que a partir de ese momento principiaron a abrírseme una gran cantidad de espacios, y lo primer tema que encontré fue lo que había en los años 60, fines de los 60, principios de los 70, que era la disfunción cerebral mínima. Tema muy álgido para los neurólogos porque principiaron a criticar, pero ¿en qué se están basando? En los signos blandos. Eso no es nada, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso no es neurología.
Entonces los psiquiatras dijeron, signos blandos, no, eso es comportamiento. Neuropediatría era un grupo muy pequeño, los neuropediatras se hicieron a fines de los 60 en los Estados Unidos. El doctor Peterson tenía la licencia 007 y el doctor Manuel Gómez, que era uno de sus amigos, tenía la 005, que ustedes lo conocieron también aquí. Eran 4 o 5 neuropediatras en Estados Unidos, no había mucha gente. Había trabajado mucho más Francia, pero quedaba esa sensación. Y los psiquiatras encontraron, con todo respeto, para los que están aquí presentes, el tema del trastorno deficitario de la atención. Y ahí se montaron, nos armaron el DSM-4 y se quedaron montando. Doctora, si va a hacer psiquiatría, yo le ayudo para que usted entienda algún día dónde va a trabajar. Es la primera pregunta que me hacen los residentes cuando llegan de psiquiatría a rotar por neuropediatría. Les digo yo, ¿en qué van a trabajar? No, nosotros vamos a trabajar en el comportamiento. ¿Y qué es comportamiento? Es que resulta que para poder hacer neurología y para poder hacer educación, que son dos temas que están permanentemente enfrentados o encontrados, es muy difícil que la gente lo atienda. Yo llegué gracias a un doctor Sánchez, el secretario de Educación, hace unos 4 años a la Secretaría de Bogotá, porque él me preguntó algún día que estábamos presentando las políticas de epilepsia en el Consejo, y le hablé yo de aprendizaje y epilepsia, y se quedó mirando y me dijo, ¿usted de qué está hablando? Le dije, es que no existe educación sin salud, y no hay salud sin educación. Así que ya habíamos luchado durante mucho tiempo de ir al Ministerio de Salud, y la doctora Forero puede estar, si está, no la veo hoy, pero si está, que yo fui muchas veces a comentarle, y resulta que pues sí, el ministerio me mandaban para el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación me mandaba otra vez para el Ministerio de Salud, y el de Salud, y así estaba. Entonces el doctor Fandiño siempre decía, no, porque ustedes en Bogotá tienen todo el apoyo. No, el ministerio lo mandaba uno para la Secretaría de Bogotá, y la Secretaría de Bogotá lo mandaba uno para la Secretaría de Cundinamarca, y la Secretaría de Cundinamarca lo mandaba uno, hasta que llegamos un día a decir, bueno, o esto lo tomamos nosotros, porque el problema es que los pacientes que nosotros tenemos en nuestra institución son problemas de aprendizaje, y de aprendizaje no leve, no mayor, de un aprendizaje que definitivamente nos hace pensar de que tenemos que recorrer una serie de políticas en el aprendizaje y tratar de pelear con una cosa que existe en la ciudad de Bogotá, y yo creo que en el mundo, pero en Bogotá y creo que en el país, que es una neurofobia. Las facultades de medicina se les olvidó dónde queda cerebro. Perdónenme, pero las especialidades están convencidas de que el niño es un aparatico gastrointestinal sin cerebro. Si él pesa y él mide, pues pasó. Y eso es la gran dificultad que tenemos en este momento con el Plan Canguro, a quien yo los estimo enormemente, pero si el niño está bien pesadito y talla bien, pues se va del programa porque es que no le importa absolutamente nada más. No, nosotros tenemos una filogenia, nosotros tenemos una evolución. Nosotros venimos de formar parte de una naturaleza que tiene un cerebro y que tiene unas características en su constitución biológica, porque no solamente la filogenia, sino la ontogenia. Cuando el ser humano se para, lo hace 3 millones de años, pero cuando el ser humano aparece en posición cuadrúpeda, tiene hace 47 millones de años. Y Ida no tenía sino 3 características propias del ser humano: el talón, la uña del índice y el diente para rasgar y para poder cortar. Eso hace que evolucione durante mucho tiempo. Hace unos meses, en una sesión pediátrica, alguien trató de burlarse de esa situación diciendo, ¿y el gateo para qué? Entonces le contesté, si la biología gastó 45 millones de años en posición cuadrúpeda, yo creo que tiene que haber tenido alguna sustentación. Y resulta que es que el embarazo es el recordatorio de nuestra filogenia. El embrión es una medusa. El embrión es un tronco cerebral que no tiene sino 2 polos, el neuróporo anterior y el neuróporo posterior. Con el neuróporo anterior yo voy a ser alguien, y con el posterior me voy a enredar en la vida.
Así que mi cerebro tiene que ser eso. Y cuando yo hablo de cerebro, tengo que hablar de algo que me va a llevar o no a un trastorno o a un aprendizaje. ¿Ok? Los trastornos de aprendizaje primarios, genéticos, están ahí. El paciente disléxico, el doctor, tiene un trastorno de atención y posiblemente fue un hiperactivo. Mírenlo caminar, mírenlo hablar y verá que es un hiperactivo. ¿Sí? No sé si fue disléxico, porque yo sí fui disléxico. Entonces, a esto nos trae un punto común que es la curiosidad con el cerebro. El cerebro no está ahí porque sí. Mi Dios no se lo regaló y la naturaleza no nos lo puso ahí porque sí, nos lo puso por alguna circunstancia. Pero hay que tratar de mirar si yo lo que tengo es un trastorno de aprendizaje o si lo que yo tengo es un trastorno de aprendizaje. Una cosa son las memorias implícitas y otra cosa son las memorias explícitas. Que yo hable español porque mi mamá y mi papá hablaron español es diferente. Pero que yo no pueda hablar ruso porque no tuve el medio que me lo enseñó, la culpa no es mía. Eso no es un trastorno de aprendizaje. Póngame unos papás rusos y yo le hablo ruso. Y así cualquiera de nosotros, porque es que tenemos la capacidad. El cerebro es una máquina de memorias. El cerebro es un equipo de reflejos. Es un equipo donde entra un eferente y sale un aferente. Y ahí podemos constituir todo lo que definitivamente son los síndromes que pueden estar. Yo felicito al doctor Jauregui por la cantidad de síntomas que nos dio, pero lo invito a que busquemos la signología, que busquemos la etiología, porque es que desafortunadamente esa etiología es la que nos va a permitir en un momento dado manejar no el síntoma, sino manejar el signo. Cuando hablamos de sensorio, estamos hablando de algo muy complejo. En terapias hablamos de sensorio en una forma muy generalizada, cuando el sensorio, los que hemos estudiado y profundizado en embriología, que no le gusta a todo el mundo y menos la neurología embriológica, nosotros tenemos una lámina intermedia entre las placa anterior y la placa posterior, que son las alas basales y alares, que nos están dando la famosa imagen de X que tenemos de la médula, pero a los lados va una línea que es sensorio, que está organizando todo lo que es el sistema simpático y que se está conectando con un vago para hacer el sistema parasimpático. Eso los biólogos lo llaman el cerebro inconsciente. Ese es el que tenemos en este momento cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados, cuando estamos pensativos, cuando estamos atendiendo. Otra cosa es ese cerebro que nos va a parar y nos va a poner a caminar contra la gravedad. Entonces, quiero mostrarles un video no editado, es absolutamente sin editar, que es lo que queremos llamar nosotros la integración neurosensorial o la evaluación. Bueno, esta es una película pues que ya tiene sus años, pero es que yo no la puedo repetir porque yo ya como me estoy desconfigurando, ya las cosas son un poquito diferentes. Esta es una niña que llega a nuestra institución por problemas de aprendizaje. Yo quiero que ustedes simplemente la observen, que miren ustedes la posición de sus manos, que miren ustedes la expresión, ahí está la mamá, están todas las terapistas, y el examen neurológico no es el examen tradicional, no es ese examen que yo tengo que ver el estado de conciencia, los pares, la coordinación, la sensibilidad y los reflejos, no, es cómo se desempeña este chiquito o esta niña. Esta niña tiene un problema en el aprendizaje, pero tuvo una crisis epiléptica. Y eso fue lo que hizo que llegara a la liga, bendito sea Dios. Llegó a la liga por una crisis epiléptica y le encontramos un trastorno ¿de qué? De integración. Esta niña no maneja el espacio, esta niña no puede planear, esta niña no puede secuenciar, esta niña no puede ejecutar, esta niña no puede mantener la boca cerrada, esta niña no puede mantener el equilibrio, esta niña tiene problemas de lateralidad, esta niña tiene una asimetría de hombros, esta niña tiene un síndrome de Kiss-Kit, esta niña no giró de atrás hacia adelante, esta niña utilizó su cabeza para hacer los giros en el primer mes, tiene un trastorno del habla, tiene un trastorno o dislalia, tiene un trastorno del lenguaje, en el contenido, tiene un problema de equilibrio, es una niña que no maneja los espacios peripersonales, que le tenía miedo a todo el mundo, y que lógicamente llega a un taburete o a un pupitre, la ponen a escribir y tiene una disgrafia.
y no sabe manejar la orientación del cuaderno. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene? ¿Un trastorno de aprendizaje o un trastorno de integración neurosensorial? Donde definitivamente, miren ustedes la marcha de patico que tiene, porque es que la niña no puede manejar el equilibrio. Nosotros tenemos que manejar en el equilibrio una velocidad de un globo terráqueo que camina a 1540 kilómetros por hora y no lo sentimos, mientras que no nos subimos a un banco. Cuando nos subimos a un banco sí sabemos en qué estamos, y si nos tomamos 2 tragos, peor. Pero esto es lo que desafortunadamente. Entonces, en el examen neurológico de integración, uno tiene que revisar lo que es planeación, lo que es secuenciación, lo que es ejecución, lo que es el arrastre, lo que es el gateo, lo que es el sostenerse en un solo pie, en manejar alturas. Van a ver ustedes cómo gatea. Es un poquito largo y yo quisiera aprovechar estos 10 minutos porque me parecían de oro para poder comentar todas estas cosas, pero miren ustedes la planeación que tiene, cómo alterna sus 2 semicuerpos. Es una niña que no tiene la posibilidad de pasar la información de un cerebro al otro porque tiene un trastorno disejecutivo. En el colegio termina teniendo un trastorno de aprendizaje, pero lo que ella tiene es un trastorno en el aprendizaje, en sus memorias implícitas. ¿Cuándo perdió sus memorias implícitas? Es que el antecedente es que es una niña prematura. Es una niña de 32 semanas, es una niña que está 1 mes en una unidad de cuidado intensivo, es una niña que está con todos los cuidados pediátricos habidos y por haber, es una niña que sale a un plan canguro pero que gana peso y quedó bien. Y cuando quedó bien y camina, o cuando ya está bien de peso, sale para su casa y se la entregamos a los papás sin decirles absolutamente nada. No les decimos, su hija estuvo en un problema de alto riesgo. Miren que la medicina cambia a partir de los 70. ¿Por qué tenemos en este momento tantos, y usted no comentó y yo lo leí con mucho detenimiento cuando hace su prólogo, hablar de que en este país y en el mundo entero el 20% de las personas tenemos alto riesgo después de los años 50? Porque antiguamente se moría uno de una neumonía, hoy no nos morimos de una neumonía, no nos morimos de un infarto, mucho menos un niño de una hipoxia. Tenemos niños de 400 gramos que están saliendo con mucho éxito después de una unidad de cuidado intensivo. Con todo respeto, los pediatras nuestros en 3 años de entrenamiento pasan 1 mes por neurología, mientras que hacen 9 meses de cuidado intensivo. ¿Qué salen a hacer? A poner un equipo de cuidado intensivo, pero neuropediatría no les gusta. Y no les gusta porque es que desafortunadamente la neuropediatría no está escrita, hay que buscarla, porque de lo contrario el niño tiene una gran cantidad de síntomas. Bueno, voy a cerrar este video porque es muy largo, pero para mostrarles que en examen de integración es una gran dificultad poder encontrar todo. Miren ustedes que en los circuitos, cuando uno está hablando con esta niña y le dice, arrodíllate, le cuesta trabajo entender qué es arrodillarse, párate. No, ella tiene la vía aferente, pero no encuentra en su cerebrito la vía eferente. ¿Por qué? No tiene patrones de acción fija. Patrones de acción fija que tienen que nacer y hacerse. El niño tiene que nacer y buscar el seno. Por favor, nosotros somos mamíferos, nosotros tenemos que nacer a mamar. Y hoy por hoy tenemos una gran cantidad de situaciones que desafortunadamente nos llevan en un momento dado a tener esas grandes dificultades que desafortunadamente nos llevan a una causa. Ahí es cuando queremos hacer énfasis, porque los factores de riesgo están en todas partes, en la gestación, en el embarazo, en el parto, en el neurodesarrollo, y es un problema epidemiológico, es un problema de salud pública, es un problema de manejar los paradigmas médicos que nos han enseñado. Embarazo, el embarazo no es una enfermedad. Con todo respeto a las mujeres, la naturaleza les dio todo lo que necesitaba cualquier hembra en la naturaleza para seguir procreándonos, para poder mantener. No, los demás mamíferos no vinieron a trabajar 48 horas al día, y encuentra uno riesgos como ese, el trabajo. Hay riesgos y marcadores genéticos como el de esta familia turca que tiene un problema genético y no pueden ponerse en posición de pie. 4 hermanos no pueden caminar, los otros 4 sí pueden caminar, ya están estudiados genéticamente. Yo no estoy diciendo que genéticamente no
fuera esa posibilidad, pero antes de los años 70, traer un problema genético que no fuera Down era muy difícil. Ahora las amenazas de aborto todas se mejoran, y las amenazas de parto prematuro todos salen al otro lado, y las enfermedades metabólicas pues van a aumentar, y las enfermedades de tipo endocrinológico van a aumentar, pero así que tenemos que en la historia clínica buscar esos factores de riesgo. Los factores de riesgo están ahí. Las mamás tienen un problema de memoria porque la oxitocina durante la gestación y en el trabajo de parto le quita las memorias dolorosas. Entonces hay que llevarlas a que hagan una catarsis, por lo menos en el momento de la historia, y preguntarle a uno, porque ya hay trabajos lo suficientemente buenos para decirle a uno que un niño durante el embarazo que tenga un estrés fetal puede producir tantas alteraciones a nivel metabólico que van a ser los responsables de enfermedades cardiovasculares, que van a ser enfermedades neurológicas, no solamente sobre conductas, sino sobre psicología, sobre comportamiento, sobre cuadros psiquiátricos y hasta algunos accidentes cerebrovasculares. Tenemos problemas de enfermedades metabólicas que las estamos viendo con mucha frecuencia, así que si hace 40 o 50 años la mortalidad era del 24% en el materno infantil, hoy es del 4%, quiere decir eso que estamos enfrentados a la morbilidad, y esa morbilidad está comprometiendo cerebro. Miren que nosotros filogénicamente principia una gestación exactamente como en el cerebro que principió hace 750 millones de años. Cuando nosotros nacemos con un cerebro reptil. Vamos a hablar del concepto del triuno, que es el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro humano. Ese cerebro reptil dura 9 meses para llegar exactamente al borde de salir a la época en que los peces principian a ser anfibios, que es el parto. Y el parto es necesario porque en el parto nos preparamos. En el parto hay un proceso que es absolutamente neurofisiológico, manejado por un mecanismo obstétrico, pero es neurofisiológico, entre los dos hipotálamos de mamá e hijo, que son los que están trabajando permanentemente durante 8 horas, y lo vemos interrumpido con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque es que yo voy a programar el parto y entonces hago una cesárea sin inducción. Y de golpe le pongo inducción, pero la hago a la 37ª semana porque es que va a llegar fin de año y las fiestas. Hoy me decía una mamá, no, es que era fin de año y tenían que hacerme la cesárea. Eso no es fácil. Miren que el neurodesarrollo no es una cosa que nos inventamos nosotros, la naturaleza nos lo dio. Entonces, hemos hecho una tabla de clasificación de riesgos, hablando, por ejemplo, de lo que es la relación de pareja. ¿Por qué la relación de pareja? Porque es que si mamá queda embarazada y sale a un cuadro de ansiedad, lo que recibe su hijo es ansiedad. Si sale a un cuadro de tranquilidad, va a recibir tranquilidad. Una gestación que dura 24.000 millones de milisegundos, no dura 9 meses solamente, y cualquier cosa que suceda en mamá va a repercutir en mi hijo. El parto es un mecanismo con el cual yo aprendo a salir del agua para pelear con la gravedad. Y eso es necesario y hay que prepararlo. Son 8 horas. Nos hemos preguntado por qué la membrana hialina, nos hemos preguntado por qué los problemas de búsqueda, succión y deglución, nos hemos preguntado por qué las dificultades que tenemos en neonatología. Hoy en día, por lo menos, oye uno, lo que yo recibo diariamente son niños que tienen que salir a unidades de cuidado intensivo permanentemente. Yo no los veo a nivel escolar, yo los veo a nivel de neurodesarrollo. Yo veo ese niño que no sostiene cabeza, y cuando uno revisa, son tantos los problemas que hay desde el punto de vista endocrinológico, por las alteraciones neurofisiológicas durante el estrés, que son los responsables en que esta historia, quién es, qué es lo que tiene, desde cuándo principió, cómo ha evolucionado, dónde está la lesión, por qué y el para qué es nuestra historia, casi siempre lleva a una situación que es definitivamente del parto. Yo les ruego el favor de que me lo miren no como un verdugo, porque esto toda la vida me ha molestado mucho, porque a mí me llamaron el verdugo, los obstetras, por allá en el año 80 y algo, cuando un presidente de la sociedad me dijo que yo lo estaba maltratando. No, yo lo que estoy buscando es que caigamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque es que debajo de un niño hay un cerebro. Y ese cerebro es el cerebro que va a ser adulto, es el cerebro que va a aprender, es el cerebro que se va a comportar, es el cerebro que tiene que recoger
toda una historia, y que cuando nosotros nacemos principiamos a hacer un desarrollo contra la gravedad que dura lo que duró de hace 350 millones de años a hace 3 años cuando Lucy se paró. Pero cuando Lucy se para, desarrolla la atención y principia el intento del lenguaje. Ahora sí, la atención ya no es lúdica, sino que es una atención pragmática, es una atención que va a la socialización, una socialización que se organiza a través de todo el espacio peripersonal para llegar finalmente a tener en un momento dado un cerebro que tenga crítica. Miren que los mecanismos de trabajo de parto son unas palancas en primero y segundo grado. ¿Qué pasa cuando una mamá está en posición de cuclillas? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la resistencia? Ponga la boca arriba, contra la gravedad, amárrela y ponga la anestesia y dígame cómo puede funcionar. Si estamos funcionando bien, ¿por qué no revisamos esos paradigmas? Eso se ha planteado en la Universidad Nacional muchas veces, pero ahora con la llegada de las EPS, pues eso se acabó, y con la edad nuestra, pues ya nos hemos retirado y eso está absolutamente puesto de lado. ¿Por qué? Porque es que el trabajo de parto implica esta necesidad, este traslado que tiene que hacer el niño a través del canal, con borramiento o con dilatación, pero que son 8 horas de preparación, 8 horas de preparación donde el niño se alista y tiene que salir a reptar. Es lo primero que tiene que hacer porque tiene que ir a buscar el seno, así como los canguros hacen. Les enseñamos ahora obstetricia a nuestros estudiantes con maniquís, porque ya no pueden tocar a las señoras. Afortunadamente, pues ya desaparecieron las maniobras viejas, que fueron útiles indiscutiblemente, pero yo creo que tenemos que aprender a repetir, así como tuvimos que aprender que la penicilina había que ponerla con cierto cuidado, que no se podía poner sin una prueba, así tenemos que pensar qué es lo que vamos a intervenir cuando definitivamente estamos trabajando con un trabajo de parto, porque ya no existen los forces, pero existe la maniobra. Ya no tengo esto que me producía me daba una ayuda a un niño que ya venía hipotónico, que venía acidótico, que venía sufriendo, pero ahora hacemos una cesárea a última hora con una deflexión, tras una incisión que no tiene sino 10 centímetros. El Fanestil no tiene sino 10 centímetros, porque si yo abro un poquito más me llevo la uterina, y que no me cabe la mano, y el niño tiene 10 centímetros de diámetro, a duras penas le cabe, entonces hay que forzar la salida. Y hemos regresado ya no al force, sino estamos regresando al Christeller, y todas las mamás cuentan cómo le hacemos fuerza hacia atrás para poder sacar el niño desde el punto de vista. O cuando rompemos membranas, cuando el niño no se ha encajado, y cuando se rompen las membranas y el niño no se ha encajado, el niño se sube porque simplemente es un fenómeno hidráulico, y esto hace que, pues ya no tenemos esto, pero tenemos lo otro, que es la tracción. La tracción se hace sobre cuello. Sobre el cuello, debajo del cuello está el tronco cerebral. Debajo del tronco cerebral se va a organizar toda esta estimulación, todo el sensorio, todo lo que tiene que ver con pares, lo que tiene que ver con el sostén de cabeza, con los giros, con la búsqueda, con la succión, con la deglución. ¿Para qué le damos tetero a un niño antes de pensar que la mamá se lo dé? ¿Por comodidad? Muchas veces llega la mamá después de la cesárea a darle seno y el niño ya está tomando tetero, porque es la moda, porque el protocolo lo dijo, y eso nos quita el lenguaje, eso nos quita habla, eso nos quita la posibilidad de que el niño tenga buena, y posteriormente llega a la escuela en donde alguien tiene que hacer alguna cosa porque el niño va a pronunciar inadecuadamente. Este desarrollo del primer año son exactamente los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos tienen que mielinizarse, y tienen que mielinizarse para llegar a tener atención, para hacer planeación, para hacer anticipación, para hacer intencionalidad, para hacer aprestamiento. Y viene el otro lado, para acabar de completar. Los colegios no reciben a los niños en primero elemental, sino de 5 años. Cuando definitivamente a los 5 años el niño tiene que estar en el aprestamiento y está sumando con sus deditos, él no está sumando con su cabeza, porque uno aprende a sumar es a los 7, y resta a los 8, y multiplica a los 9. Eso es un problema inmensamente largo. Miren ustedes esto que nos llamó la atención hace unos años, revisando los temas de neurodesarrollo. Los alemanes empezaron a describir un síndrome que se llamaba el de Kiss-Kit. Y el síndrome de Kiss-Kit, ¿qué es lo que pasa? No, es un niño que definitivamente tiene una expresión como de beso cuando va a girar. Y cuando nos pusimos a revisarlo, resulta que el síndrome de Kiss-Kiss, que es exactamente esto, es la famosa tortícolis genética o congénita, como se le quiso llamar en un momento dado. Es un niño que puede tener una subluxación de columna cervical. Lo arreglan hoy los quiroprácticos.
pero los pediatras no tienen ni idea por qué razón el niño no se voltea, por qué el niño no sostiene cabeza, por qué el niño no se arrastra, por qué el niño no puede manejar su posición. Cosa muy triste, en esa posición, porque el niño no se arrastra, aparecen las plagicefalias. Y en las plagicefalias, hace unos días, no voy a dar ningún dato diferente, pero les voy a dar el sitio porque es en la Clínica Country, me mandaron un catálogo muy importante para mostrarme una serie de cosas en un niño que había nacido con estas condiciones y que había estado en una unidad de cuidado intensivo y que no había podido mamar adecuadamente, y me lo mandaron porque ellos tienen unos cascos para mejorar la condición del cráneo. Esto no es estética, esto es desarrollo, y el desarrollo tiene que hacerse, y tiene que hacerse adecuadamente, porque es que la cabeza se moldea con el crecimiento del cerebro, y cuando yo tengo un cerebro asimétrico, yo voy a tener un problema en mi aprestamiento y voy a tener un problema en mi aprendizaje. Esto se olvidó, porque es que ya hoy a la mamá no se le pasa al niño con calcium. Eso ya es antihigiénico. El niño se va 10 o 15 o 20 minutos a que lo limpien. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con su Apgar? ¿Quién está haciendo el Apgar? ¿Quién está haciendo el seguimiento de los 10 primeros minutos? Aquella famosa doctora que nos enseñó que el Apgar son 10 minutos para seguir, pues alguien tiene que evaluarlo, pero eso se olvidó, se quedó. Yo les propongo a los estudiantes o a los residentes, háganse en la historia clínica un Glasgow. Tienen que ver 3 cosas: conciencia, que la van a mirar con llanto, con el despertar; tronco cerebral, que lo van a buscar con búsqueda, con succión, con deglución; tono, que lo van a buscar con fuerza; y lenguaje, que lo van a buscar con llanto. Y ustedes pueden hacer un Glasgow y tener un Glasgow conocido. Así que cuando nacemos en un momento dado tenemos 2 posibilidades: o el niño que nació bien, que es el que no tiene dificultades para aprender, o el niño que nació mal y llamamos parálisis cerebral. Esos niños están bien definidos. El Roosevelt tiene una experiencia inmensamente grande, pero aquí en la mitad quedan unos niños que nosotros hemos querido llamar los grises, porque son niños que definitivamente tienen un componente que podría ser esa famosa disfunción cerebral mínima, que puede ser sobre un cerebro sensorial y voy a tener un trastorno de integración sensorial, o sobre un cerebro motor y voy a tener un problema de equilibrio, o sobre un cerebro social y puedo llegar a tener un autismo, o por lo menos rasgos de autismo, y con un cerebro intelectual donde voy a tener un problema cognitivo. Así que neurodesarrollo, examen neurológico y todas estas cosas no las podemos dejar a lo largo, no se las podemos dejar a un profesor. Y usted tiene toda la razón, doctor, esto no es un problema académico, esto es un problema de salud. Alguien tiene que entender que la salud tiene que mejorar para que la educación y para que el aprendizaje funcione. Nosotros somos lo que nuestro cerebro fue. Esto es un riesgo. Cuando yo lo puse con epilepsia ahí porque es lo que más trabajo, pero cuando a mí me llega un paciente con una convulsión, yo me repito lo mismo: ¿qué tengo? ¿Una primaria o una secundaria? Yo podría cambiar y decir, tengo un trastorno de aprendizaje primario o secundario, y esto es muy triste. Esta es una foto que salió en el periódico: éxito médico. Niño de 400 gramos sale después de 3 meses en un hospital. Miren ustedes por lo menos lo que nosotros aprendíamos semiológicamente. La perfusión de ese niño en esas plantas no llega a 80. Y ese niño tiene un cerebro que está fuera de su incubadora y lo está mostrando para una foto. Ese niño está en una hipoxia. Nosotros no necesitamos sino 3 minutos para lesionar un cerebro. El niño tiene una ventaja inmensamente grande: su hemoglobina fetal lo ayuda, pero no le va a durar toda la vida. Y el niño se desconfigura su cerebrito. Así que esos cerebros que tienen que ver con el cerebro emocional, el cerebro biológico, el cerebro social, son unos cerebros que se van a organizar durante los primeros días y en los primeros momentos, y tenemos que buscarle permanentemente quién es o en dónde fue que se presentó. Así que el enfoque de los trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje, tiene que buscarse, porque hay que hacer de ese cerebro lo mejor que se pueda a través de la signología. Y eso es problema de los médicos. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que la junta directiva tenía razón. Era el comentarista preciso. Muchas gracias, doctor Carlos Medina, por una magnífica presentación que ha completado de manera estupenda la
que nos hizo el doctor Jáuregui y me alegro mucho por eso. Creo que hemos terminado nuestro orden del día y entonces les agradezco a todos su presencia. Espero que hayamos aprendido y espero que nos hayan dejado muchos motivos de preocupación, de interés, de curiosidad, porque esa es la idea. Y con el orden del día cumplido se levanta la sesión.